Bien, pues retomando donde lo dejamos, estábamos hablando de la cláusula order by. Esta nos permite ordenar los datos en el result set, ya lo dijimos, tanto de forma ascendente como descendente. Y un dato interesante es que podemos sustituir el nombre del campo por el cual nosotros deseamos ordenar por la posición que éste ocupa en el select o en el query, como ustedes le quieran decir. Entonces, denme un segundo. Ahora vamos a hacer una pequeña sesión donde vamos a ver algunos ejemplos, que es la mejor manera de trabajar con esto de SQL Server. Ahí están viendo SQL Server Management Studio, ¿me confirman? Sí. Perfecto, entonces vamos a ver. Les decía que cuando conectamos al SQL Server Management Studio nos aparece de esta manera. Lo que voy a hacer es lo siguiente, para quitar un poco de ruido de la pantalla, voy a minimizar la ventana de propiedades. Va a estar ahí, simplemente que no se va a mostrar hasta que yo le haga clic sobre ella. Y voy a expandir entonces aquí la instancia del servidor de base de datos al cual estoy conectado, como también se llama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí a las bases de datos. Algo importante, yo les mandé unos archivos de bases de datos. Yo ya tengo la base de datos creada, pero ustedes simplemente tienen que abrir el archivo en cuestión que les mandé. El archivo que le envié, que son estos de script para bases de datos, simplemente lo tienen que abrir en SQL Server Management Studio, arrastrándolo así como yo lo hice, puede ser, y dándole a ejecutar. Ya con eso van a tener la base de datos Norwin creada en cada uno de sus computadores sin ningún problema. Simplemente arrastran el archivo, el SQL Server Management Studio, y le dan a ejecutar. Otra cosa que pueden hacer es ir aquí al menú abrir y abrir el proyecto en cuestión, perdón, el archivo en cuestión, aquí en File, y el resultado es exactamente el mismo. Lo abren y le dan a ejecutar. Con eso se crearía la base de datos, se insertarían todos los datos que la componen de manera instantánea. Yo ya la tengo. Si vamos aquí al apartado de bases de datos, dentro del apartado de la carpeta de bases de datos, yo tengo varias bases de datos, pero la que vamos a estar trabajando es esta que se llama Norwin. Entonces, si yo quiero ver los objetos que componen esa base de datos, como esto es una estructura de árbol, simplemente tengo que expandir ese nodo, que es como se llaman a cada una de esas estructuras, mediante hacer clic en el cuadrito este que tiene el signo de plus, que lo que significa es que ese nodo se puede expandir. Cuando está así en el signo de menos, es que ya está expandido. Fíjense ahí la diferencia. Y lo mismo pasa, cada una de estas bases de datos dentro de sí puede tener diferentes tipos de archivos, como mencionamos al principio. Ahora mismo nosotros nos vamos a concentrar solamente en un solo tipo de objeto, que es básicamente las tablas. Queremos ver las tablas que hay ahí, podemos simplemente expandir esa carpeta de tablas haciéndole clic aquí en el signo de más o haciendo doble clic sobre el nombre de la carpeta. Y vemos que aquí están todas las tablas que componen esa base de datos. Tenemos una tabla donde se guarda la información de las categorías de los productos. Tenemos una tabla donde se guarda la información de los clientes, otra donde se guarda la información de los empleados, otra que se guarda la información de las órdenes, de los productos, de las regiones, entre otras. Pero vamos a poner un caso bien puntual. Yo quisiera ver todos un listado de todos los empleados que hay en esa compañía. Lo primero que yo debo de hacer es ir a este apartado que está aquí, que dice Master, y en él seleccionar la base de datos con la que yo quiero trabajar, que en nuestro caso es Norwin. Una vez seleccionada, ya yo puedo empezar a realizar, escribir mis consultas, escribir mis queries. Entonces, como lo que yo quiero hacer ahora es recuperar la información que está almacenada en la tabla empleados de esa compañía que se llama Norwin, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir el comando que se utiliza para recuperar información.
es el comando select. Y debajo de él voy a escribir la cláusula from, que es la que me permite escribir desde dónde se va a sacar esa información. Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir aquí, perdón, a la tabla empleados, y para yo saber cuáles son los campos que tiene la tabla empleados, simplemente la expandí y aquí veo un apartado, una carpeta que dice columnas. Cuando yo le extiendo, aquí me salen todos los campos, todas las columnas que conforman esa tabla. Si yo quiero obtener el listado de todas, yo lo que voy a hacer, en lugar de escribir cada uno de esos nombres, voy a arrastrar esa carpeta hacia acá, hacia el select, y fíjense que lo que hace el SQL Server Management Studio es que escribe por mí el nombre de cada uno de esos campos. De otra manera, yo tendría que escribirlo directamente. Lo estoy haciendo así a razón de ejemplo y para que ustedes vean parte de las virtudes que ofrece el trabajar con SQL Server Management Studio. Podrían trabajar con otra cosa, podrían trabajar hasta en consola, pero las ventajas que ofrece el trabajar con SQL Server Management Studio son puntuales y están ahí para que las aprovechemos. Entonces, ya yo tengo acá escrito todos los campos que yo quiero ver de la tabla empleados, pero no le he dicho al query de qué tabla van a salir esas informaciones. Pues yo puedo escribir aquí directamente el nombre de la tabla, que es employees o empleados. ¿Qué hicimos? Dijimos qué campos queremos ver y dijimos de qué tabla los queremos ver. Con eso ya nosotros hemos terminado de escribir nuestra consulta, por lo que voy a proceder a ejecutar esto para obtener el conjunto de resultados final. Cuando ejecuto, le doy clic ahí o presiono F5, vemos que el SQL Server me ha devuelto el result set, el conjunto de resultados que corresponde a la consulta que hemos realizado. ¿Qué le hemos dicho? Muéstrame el código de empleado, el apellido, el nombre, el cargo, el nombre de cortesía, la fecha de nacimiento, la fecha de contratación, la dirección, la ciudad, la región, el código postal, el país, el número de teléfono de la casa, la extensión, la foto si la tiene, algunas notas sobre ese empleado, a quién se reporta, quién es su supervisor y si tiene alguna dirección o ruta para la foto también. Entonces, todo esto fue lo que pedimos desde la tabla empleados. Por eso, el SQL Server nos trajo toda esa información. Ustedes se fijan, cada uno de los campos que están aquí se corresponde con el nombre de campo que especificamos en el select. Pero si yo quisiera ver todos los campos de una tabla, y yo sé que son todos los campos como en esta ocasión que queremos ver, o no, mejor vamos a hacer el caso que yo solamente quiera ver algunos campos. Simplemente yo tomo los campos que quiero ver y no escribo los demás. Yo solamente quiero ver el código del empleado, quiero ver el nombre y quiero ver, perdón, el apellido y quiero ver el nombre. De esa manera, cuando yo lo ejecuto, lo único, perdón, eso fue un error porque esta parte estaba seleccionada y tiene que estar deseleccionada para que se ejecute todo el query. Yo puedo seleccionar el query y ejecutarlo, pero si solamente selecciono una parte, da error porque él no entiende que es eso solo que está seleccionado. Cuando nosotros ejecutamos un query teniendo un texto seleccionado, él solamente va a ejecutar ese texto. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que seleccionamos. Entonces, cuando ejecutamos, fíjense que traemos acá justamente lo que pedimos: el código del empleado, el apellido y el nombre. Pero ¿qué pasa? Si yo quisiera ver todos los campos de cualquier tabla, vamos a ver otra tabla, por ejemplo. Por ejemplo, la tabla de país. Yo quiero ver todos los campos, pero yo no quiero hacerlo de la manera que lo hice anteriormente. Ni siquiera quiero arrastrarlo los campos, porque es que ni siquiera ni quiero escribirlos ni quiero arrastrarlos. Yo quiero mostrar todos los campos y ya, debe de haber una forma que yo diga, oye, yo quiero todos los campos. Pues el SQL provee una manera para eso y es el comodín asterisco o star que nos permite indicar que lo que queremos ver es todos los campos. Si usted escribe select asterisco, asterisco, from el nombre de una tabla, por ejemplo, dijimos la tabla de país, ¿verdad? Creo que era país, déjame ver, país. Se me perdió la tabla país.
Ah, no tenemos una tabla país. Vamos a tomar la tabla customer. Región. ¿Perdón? Podría ser región, en este caso. No, está bien. Vámonos con la tabla de clientes. Fíjense aquí, aquí yo estoy haciendo exactamente lo mismo que hicimos al principio. Yo quiero ver todos los campos que tiene esa tabla. Pero Ok. en lugar de escribir los nombres de los campos uno por uno, escribí un asterisco que representa todos los campos de esa tabla. Cuando yo ejecuto esto, me trae toda la información de la tabla, que sería lo mismo si yo hubiese escrito todos los campos de la tabla como lo hicimos con anterioridad, arrastrando los campos de la tabla clientes. El resultado es exactamente el mismo, pero con la facilidad de que podemos sustituir este método por este cuando nosotros querramos mostrar toda la información que está en la tabla en cuestión. Entonces, por otro lado, tenemos, ya hemos visto la consulta select, que podemos seleccionar todos los campos de una tabla escribiendo los campos o arrastrando los campos desde el explorador de objetos hacia la ventana de query, o podemos escribir solamente algunos campos que nosotros querramos ver, o podemos escribir todos los campos representados por un comodín asterisco en nuestro query como nosotros querramos. Estos corchetes, jóvenes, son opcionales para este ejemplo. Como los hicimos arrastrando los campos directamente, el SQL Server Management Studio les añade los corchetes de forma obligatoria, porque esto lo hace por prevención, porque pueden haber campos que tengan caracteres especiales o combinaciones de palabras entre ellos, y por eso los manda en corchetes para evitar cualquier tipo de error. Sin embargo, usted puede escribirlo sin corchetes, como vimos arriba, y el resultado va a funcionar adecuadamente. Pero fíjense algo aquí. Nosotros ya sabemos cómo recuperar información de todos los campos. De algunos campos, pero no sabemos todavía cómo ordenar esos datos. ¿Por qué? No hemos ordenado esos datos. Si nos vamos abajo, vamos a ver que los nombres de los empleados, el listado de empleados, no está ordenado alfabéticamente. ¿Por qué? Porque el apellido eh, de los empleados está en el orden según fueron listados, insertados en esta tabla, según se guardó cada registro, se guardó en ese orden. Por lo que, imagínense, en una empresa no podemos ordenar la entrada de los empleados en orden alfabético. No podemos decir, miren, hoy van a entrar los que tienen apellidos con A, mañana van a entrar los que tienen apellidos por B, sino que todos entran indistintamente. Hoy entró apellido Zapata, mañana entró un empleado apellido Atala, y en fin, si después queremos un reporte con todos los empleados ordenados alfabéticamente, ¿cómo lo hacemos? Ahí es donde entra la cláusula order by. Simplemente escribimos order by y el nombre del campo por el que queremos ordenar, que en este caso sería el last name, el apellido. Vamos a ordenar por apellido. De esta manera, cuando yo lo ejecuto, tengo que especificar cómo lo quiero ordenar. Yo lo quiero ordenar de la A a la Z, por lo tanto, sería ascendentemente, ¿sí o no? Sí. Se escribe así, ASC, para especificar que queremos ordenar de manera ascendente. Si lo vemos así, fíjense que ahora los apellidos empiezan de la B hasta la S y en orden alfabético. Primero está la B, después la C, después la D, después la F, después la K, después la L, la P y la S. Perfecto, están ordenados perfectamente en orden alfabético. Pero algo que debo decirle, que esta palabra ascendente es opcional. ¿Por qué? Porque la cláusula order by por defecto ordena ascendentemente. Entonces, el que yo escriba as o no lo escriba es opcional. Eso queda a mi percepción. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que tengo el mismo resultado tanto si escribo ascendente como si no lo escribo. Ahora, si Ok. yo lo quiero descendente, perdón. Una preguntita, Francis. Ajá. Hace también lo mismo con los campos numéricos. Sí, Aunque no se lo pidas, ¿verdad? exacto, exacto. Ajá.
Por defecto ordena ascendentemente. Ok, podríamos decir que esa cláusula es alfanumérica, tanto para No, letra como para número. sí, puede ser tanto para caracteres como para números. Ok, Entonces, de esta manera, hacemos lo contrario, estamos ordenando descendentemente. Fíjense que ahora los apellidos empiezan en la S y terminan en la B, porque estamos ordenando descendentemente. Cuando yo quiero ordenar descendentemente, siempre tengo que escribir la palabra reservada des, siempre. Ahora bien, algo que leímos en la diapositiva es que yo puedo sustituir el nombre del campo en la cláusula order by por la posición en la que está el campo en el select. Por ejemplo, en este select tenemos ¿cuántos campos? 3. Tres campos. Este sería el primero, este sería el segundo y este sería el tercero. Si queremos ordenar por nombre, podríamos sustituir el nombre del campo, perdón, por apellido, el nombre del campo por la posición en la que se encuentra en el select y el resultado es exactamente el mismo. ¿Se entendió esa parte ahí? Sí. Puedo ordenar por el nombre del campo, puedo ordenar por la posición del campo en el select. Otra cosa que cabe aclarar es que yo puedo ordenar por cuántos campos yo quiera. Siempre se va a respetar el orden que está más hacia la izquierda, ¿verdad? Si yo puedo ordenar todo de forma convincente, lo voy a hacer. Si no, lamentablemente, el que más ordenado va a estar es el que está a la derecha. Perdón, a la izquierda. A la izquierda. Ajá, ajá. Entonces, eso es cuando hemos visto de la consulta select. ¿Qué hace el select? Dice qué queremos mostrar. El from, desde dónde lo vamos a mostrar. Y el order by nos permite ordenar ascendente o descendentemente por uno o varios campos, dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, si quisiéramos ordenar por código de empleado descendentemente, escribiríamos o el nombre del campo, que es Employee ID, ¿verdad? O escribiríamos la posición de ese campo en el select, como nosotros queramos. Pero fíjense en algo. Hasta ahora yo puedo seleccionar todos los campos, puedo seleccionar algunos campos, puedo seleccionar el orden en el que se van a mostrar estos resultados, pero cada vez que yo estoy consultando, cada vez que yo hago una consulta, por ejemplo, si yo vengo aquí, escribo select asterisco from products, o sea, una consulta sobre la tabla de productos, y lo ejecuto, me voy a dar cuenta de algo. Eso me trajo todos los campos que tiene la tabla producto, pero también hay algo que está pasando siempre, y es que siempre se me está devolviendo toda la información que tiene la tabla. En ocasiones, nuestras consultas no son tan amplias. No queremos toda la información que está en la tabla. No queremos el listado de todos los productos. No queremos el listado de todos los empleados. Queremos algunos productos en específico o queremos algunos empleados en específico o uno en específico, puede ser. Entonces, ahí entra una necesidad que sería cómo podemos filtrar la información que tenemos. ¿Cómo podemos realizar filtros sobre los datos que nosotros consultamos? ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar a esa parte? Francia, una pregunta. Sí, En la parte de order by, yo puedo poner más de un nivel, ordenarlo con más de un nivel. Ejemplo, como tú pusiste el last name, pero también quiero que se ordene con el nombre. sí. ¿Cómo yo lo haría ahí? Agregándolo abajo solamente. Sí, Abajo separándolo de por la coma, línea. como lo hicimos. Separándolo por coma y diciendo aquí por ascendente, allí por descendente, como tú quieras. Ok, está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas?
Bien, pues vamos a ver entonces la parte de cómo podemos filtrar la información, cómo hacemos cuando queremos cierta información específica que está almacenada en la base de datos. El SQL nos ofrece la cláusula where para poder ejecutar filtros sobre las consultas que nosotros realizamos. La cláusula where necesita el uso de los operadores y predicados para poder filtrar los datos. Vamos a ver a qué operadores nos referimos. Primero están los operadores aritméticos, que son los operadores que ya todos conocemos, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación y división. Sin embargo, aquí hay algunos otros más que estamos agregando, como es el operador de módulo, que nos permite a nosotros obtener el resultado de la división, o sea, el resto de la división, para ser más exactos. Básicamente hay una diferencia puntual y es que el signo de multiplicación no es una X, sino que es un asterisco. Hay que hacer esa separación, ya que como vimos, el asterisco en SQL también se utiliza para representar todos los campos. El uso que el SQL o la consulta le dé va a depender del ámbito donde usted lo coloque. Si usted lo coloca en una consulta select, pues eso no es multiplicación directamente, sino que está representando todos los campos. Ahora usted lo coloca entre dos operandos y ya ahí sí es el signo de operación de multiplicación y tenemos que tomar eso en cuenta. Por otro lado están los operadores relacionales o de comparación y básicamente lo que nos permiten es establecer proposiciones que devuelvan un resultado verdadero o falso evaluando dos operandos o dos proposiciones que pueden ser al final verdaderas o falsas. Por ejemplo, si colocamos que 2 es igual a 2, eso sería verdadero, ¿verdad? Pero si ponemos 1 es igual a 2, eso sería falso. Entonces, básicamente, tenemos aquí una tablita donde decimos el significado de cada uno de estos signos que representan y cómo se utilizarían. Por ejemplo, el signo de igual sirve para evaluar igualdad entre dos valores y tenemos un ejemplo donde tenemos acá una variable que es una incógnita llamada nota que ponemos aquí comparando si es igual a 10 o no. El resultado que dará al final dependerá del valor que tenga dicha nota. Lo mismo pasa aquí con el operador de menor que. Él evalúa que el valor que esté a la izquierda del signo sea menor que el que está a la derecha. El signo de mayor que evalúa lo contrario, que el valor que esté a la izquierda sea mayor que el que está a la derecha. Y el menor e igual funcionan de la siguiente manera. Él evalúa que el valor, perdón, que esté a la izquierda sea menor o igual que el que está a la derecha. Y va a ser verdadero si y solo si esa condición se cumple. Y lo mismo realiza el mayor o igual, pero en sentido contrario. Evalúa si el valor que está a la izquierda es mayor o igual que el que está a la derecha. Y por último tenemos el operador que se forma por dos signos, el menor que y el mayor que, y básicamente representa distinto de. Este es el operador distinto de estándar, por lo que usted lo puede utilizar en cualquier sistema gestor de base de datos, pero ya vamos a ver adelante que el SQL Server tiene, además de este, otro operador relacional que hace la misma función. Por último, están los operadores lógicos y los predicandos, que la mejor manera de verlos es con un ejemplo, pero vamos a dar rápidamente una definición. El operador y evalúa que las preposiciones que él está relacionando sean verdaderas ambas para devolver verdadero. Si hay una de las dos que es falsa, el resultado es falso. Únicamente el resultado de la proposición va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos. El OR, por otro lado, va a devolver verdadero siempre que al menos una de las preposiciones o proposiciones sea verdadera. Y el operador no dice que lo que hace es que trastorna la realidad. Si un valor es verdadero, lo convierte a falso, y si es falso, lo convierte a verdadero. Los demás predicados como like, como between y exist,
lo vamos a ver directamente ya con un ejemplo, si me permiten. Si tienen alguna pregunta, porque ya vamos a hacer los ejemplos. Preguntas, señores, yo siempre digo que no hay pregunta tonta, sino el tonto que no pregunta. Se queda Así tonto. que no sean el tonto que no pregunta. Oye, ahora se perdió el ejemplo. Bien, para este ejemplo vamos a usar otra base de datos que también les envié, que es esta que se llama TSQL 2012. Esta base de datos es muy parecida a la anterior. Lo único que casi no la uso para hacer ejemplos porque introduce un concepto que no hemos tratado hasta ahora, que es el concepto de esquemas. Hay que imaginar los esquemas como una especie de carpetas que se crean para contener objetos de bases de datos. En este sentido, podríamos agrupar todas las tablas que se relacionan con una misma operación de la empresa en un único esquema. Por ejemplo, podríamos tener un esquema para las ventas y ahí ordenaríamos todas las tablas que corresponden a esa actividad de la empresa, que son las ventas. Podemos tener un esquema que se llame recursos humanos y ahí irían todas las tablas que tienen que ver con esa actividad específica de la empresa. Así, toda la información de nuestra empresa estaría organizada sistemáticamente en distintos esquemas de acuerdo a la función que desempeñan esas tablas, esos objetos en la empresa. Normalmente estos ejemplos que yo ya tengo hechos son del curso que yo doy presencial en la UAS. Muchos de ellos son de esos cursos. También cuando me toca dar un curso en alguna empresa y eso. Y como son cursos más extensos que eso, sí llegamos a ver la parte de los esquemas. Pero por ahora es cuanto ustedes tienen que ver. Esos son unos esquemas que yo tengo que especificar el esquema, que es la carpeta donde está el objeto, y el nombre de la tabla que quiero ver los datos. Esa es la única novedad. Después todo se mantiene igual. Si yo ejecuto esto, por ejemplo, ustedes van a ver que voy a obtener el listado de todos los empleados que hay en la tabla empleados de esa base de datos. Fíjense que aquí están las tablas, aquí, ¿verdad? Tenemos las tablas. Es exactamente igual. La única novedad es ese punto, nombre de esquema, punto, nombre de tabla que les acabo de mencionar. Fíjense que aquí también yo podría ver un listado de todas las órdenes que se han realizado. Órdenes quiere decir cada una de las ventas que se han realizado en esa compañía. ¿Qué pasa? Yo tengo aquí la tabla empleados y tengo aquí la tabla órdenes. Y yo me doy cuenta que aquí en la tabla órdenes hay un campo que se llama Employee ID. Eso quiere decir que cada una de esas órdenes la ha hecho un empleado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted va a una tienda, le atiende un vendedor. Y casi siempre después de eso, ese es su vendedor. Entonces, a las empresas le gusta llevar registro de qué vende cada vendedor porque por lo regular ellos le dan comisión por ventas. Entonces, por eso es interesante que las ventas tengan atada de alguna manera quién fue el que hizo la venta para poderle después pagar la comisión. En este caso, esta tabla guarda la información del empleado en este campo que dice Employee ID. Entonces, supongamos que nosotros querramos ver las órdenes de un empleado en específico. ¿Cómo lo haríamos? Perfecto. Podemos escribir select from, que significa, select asterisco, perdón, que significa que queremos ver todos los campos. ¿Y de dónde los vamos a ver? De la base, de la tabla, perdón, que se llama sales.orders. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo yo establezco que se muestren solo las órdenes
del empleado cuyo ID es el número 4. Sencillo. Yo vengo aquí y escribo where, que es la cláusula que me permite establecer filtros. ¿Y filtros de qué manera? Mediante preposiciones que yo voy a estar formando, utilizando, apoyándome en los operadores lógicos, en los operadores relacionales, ¿verdad? Que ya vimos previamente. Entonces yo podría hacer lo siguiente, decir, mira, muéstrame todos los campos, que fue el select asterisco, de la tabla órdenes, donde el código del empleado, que aquí se llama empid, sea igual a 4, por ejemplo. Cuando yo ejecuto esto, fíjense que aquí, cuando ejecutamos esto de aquí arriba, ¿qué nos salió? Nos salió todas las órdenes. Aquí está una que hizo el 5, una que hizo el 6, una que hizo el 4, una que hizo el 3. Pero ahora yo le estoy diciendo que yo solamente quiero ver las órdenes que hizo el empleado número 4. Otra cosa que vamos a recalcar de ese anterior select es que aquí abajo, aquí debajo, en esta línea amarilla que estoy moviendo el cursor, ahí me muestra cuántos registros devuelve la consulta. En este caso, cuando ejecutamos esta consulta, nos devuelve la totalidad, nos devuelve 830. Ahora vamos a ver cuántos nos devuelve después de filtrar la información para que solo se muestren las órdenes que hizo el empleado cuyo ID es el número 4. Fíjense que ahora el resultado son 156 órdenes que ha realizado ese empleado, y si vamos al campo de Employee ID, ahí solamente aparece el empleado número 4. Número 4. Perfecto. Lo mismo podríamos hacer con el empleado número 5. Todo está ahí. Perfecto. Me trajo 42 órdenes. Ese empleado en su vida durante estado en la empresa solamente ha hecho 42 órdenes. Ok, ¿y qué pasa si yo quiero, aparte de filtrar por empleado, si yo quisiera ver las órdenes que ese empleado ha realizado, por ejemplo, al cliente número 87? ¿Cómo yo podría hacer eso? Sencillo. Yo podría hacer eso de la siguiente manera, diciendo, mira, muéstrame las órdenes, ¿verdad? Del cliente número, que aquí es cost ID es número de cliente, sea igual a 87. Cuando yo ejecuto eso, me va a salir aquí todas las órdenes que ese cliente haya realizado, que en total son 15. Pero hasta ahora, si ustedes se fijan en algo, lo que yo he estado haciendo ha sido filtrar con una única condición. Y aquí debo de aclarar algunas cosas. Esto que está aquí seleccionado, esa parte solamente que está seleccionado, es lo que en programación se conoce como una expresión. Una expresión se compone de uno o más operandos y uno o más operadores. ¿De acuerdo? Entonces, por lo regular, hay dos tipos de operadores. Hay operadores unarios que solamente operan sobre un operador, y hay operadores binarios, como es el signo de igual, que operan sobre dos operandos. Por ejemplo, esto aquí es un nombre de campo que sería el primer operando, y este 87 sería el segundo operando. Y el igual es el operador porque él va a operar una relación entre estos dos valores. ¿Cuál es la relación que él va a operar? La relación de igualdad. Básicamente, lo que él está evaluando, esta expresión está evaluando, es si el código de un cliente es igual a 87. Eso va a devolver un único valor. Va a devolver o verdadero o falso. Eso quiero que les quede claro. Y eso es lo que se le llama en álgebra matemática, ¿verdad? Una proposición, un valor, una expresión que puede retornar verdadero o falso. Entonces, entendiendo esto, yo puedo utilizar los operadores lógicos para hacer proposiciones aún más complejas. Compleja quiere decir que yo puedo
hacer combinaciones de expresiones a la hora de hacer un filtro. Vamos a poner el contexto. Vamos a poner aquí que yo quiero obtener el listado de todas las órdenes que ha realizado el cliente 87 y las ha realizado el empleado cuyo ID es el 4. ¿Cómo yo haría eso? Sencillo. Lo primero es que debo de utilizar el operador relacional y, porque fíjense que el propio mandato que dije me hace alusión al tipo de operador que debo de utilizar. Yo dije, vamos a escribirlo para que se vea más tangible. Listar todas las órdenes que haya realizado el cliente con ID 87 y el empleado, lo voy a bajar aquí, con código número 4. Y aquí voy a aprovechar para introducir un concepto muy importante, que es el concepto de comentario. Un comentario en un query es un texto que no se ejecuta, simplemente está ahí a razón de información. Fíjense que cuando yo lo ejecuto no me da ningún error, ni tampoco me da ningún result set, porque esto no es una consulta, es un comentario que yo estoy